de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, martes 23 de junio del 2020, siendo las 16, las 12 horas con 16 minutos, damos la más cordial bienvenida a quienes se están conectando con nuestra señal aquí en Hoja de Ruta Radio. Es preocupante que luego de esta mal llamada ley humanitaria, eh, vienen las preocupaciones porque estamos viendo la salida de muchas personas que se quedan sin empleo, que obviamente esto será menos aportes para la seguridad social. La gerente del Banco Central, la señora Artola, decía que 250.000 puestos de trabajo se habían perdido en los últimos meses. Abonemos a eso lo que ya se venía conversando, que eran 160.000 más. Es decir, el IES está dejando de percibir un monto bastante significativo dentro de lo que es las afiliaciones y dentro de lo que es su presupuesto. Ahora, ¿qué va a suceder con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué, qué tendríamos que hacer nosotros como los dueños de esta institución? Porque somos los afiliados quienes somos los propietarios de esta institución. ¿Qué deberíamos hacer? Y bueno, ¿afecta o no afecta esta salida de gente al presupuesto mensual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Para ello, hemos invitado el día de hoy al economista Hugo Villacrés, con quien vamos a conversar sobre este tema, preguntándole lo planteado. ¿Afecta esta salida de personal al presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Debemos preocuparnos o no? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Un saludo a la gente que nos ve, que nos escucha. Bueno, varios comentarios al respecto. Primero decir que el seguro o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un sistema que tiene 5 seguros y que tiene 2 fondos. Vamos a desglosar rápidamente. Dentro de los 5 seguros tenemos el seguro de salud, tenemos el seguro de pensiones, también conocido como seguro de invalidez, vejez y muerte, tenemos el seguro de riesgos de trabajo, tenemos el seguro de desempleo y tenemos el seguro social campesino. Adicionalmente a eso, 2 fondos, decía yo, el fondo de cesantía y a partir del 13º mes que una persona conserve el mismo empleador, el famoso fondo de reserva, que eventualmente puede ser administrado por el IES. Dicho esto, nosotros aportamos al IES el 20,6% del salario. Entonces, pensemos en una persona que gana el salario básico, eh, digamos, son $400 de salario básico, si le multiplican ustedes por el 20,6%, son $82 que aporta la seguridad social. Evidentemente una parte pone el empleado, otra pone el empleador, a usted le van a descontar solo el 9,2, 9,3% y el 11% restante, 11, algo, lo van a descontar directamente a la persona que funge de empleador. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí vamos al primer punto de la pregunta. El momento que se reducen los puestos de trabajo, se reduce el número de personas que aportarán al IES. Entonces, evidentemente tenemos una afectación en la liquidez para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es lo mismo tener 3.200.000 afiliados que tener 2.700.000 afiliados. Esta reducción que se ha producido a lo largo de los últimos 2 años en términos de afiliados a la seguridad social, me estoy refiriendo a afiliados al seguro general obligatorio. Entonces, esta reducción que se ha producido con especial énfasis en los últimos 2 o 3 meses, es decir, producto de la pandemia, ha habido un despido de gente que se encontraba como parte de la población económicamente activa empleada plena. Entonces, si esta gente empleada plena deja de tener un puesto de trabajo, evidentemente se reducen las aportaciones al IES. ¿En cuánto se reduce? Bueno, en el número de desempleados que tenga actualmente o de nuevos desempleados que tenga actualmente la población ecuatoriana. Si hablamos de 150.000, de 200.000 desempleados, bueno, esa será la reducción de la cantidad de personas que aportan al IES. Como yo les decía, si simplemente hacemos un cálculo, que digamos no es el óptimo, pero es el cálculo que tenemos más a la mano,
podríamos decir que más o menos el IES dejaría de recibir alrededor de unos 20 millones de dólares mensuales, asumiendo que las personas despedidas ganaban el salario básico. Por eso les decía que no siempre este es un cálculo real. De hecho, el cálculo es que la afiliación promedio que se registra a la Seguridad Social es sobre $700. Entonces, si ustedes calculan de los $700, el 20,6% que aportan, ya el monto difiere, es ligeramente superior y estamos hablando de $145 más o menos mensuales. Estos $145 multiplicados por las 200,000 personas que últimamente se han quedado sin empleo, ya hablamos de un monto que superaría los $28 millones. Es decir, en términos prácticos, la seguridad social, por motivo de nuevos desempleos, está dejando de percibir entre 17 y 30 millones de dólares, dependiendo de cómo se calcule el número de desempleados y cuál sería el salario sobre el cual aportaban. Esto mensual, me estoy refiriendo a aportes mensuales. Adicionalmente, hay un segundo factor, que es que a través de esta ley humanitaria que mencionábamos, hay esta posibilidad de acuerdo, entre comillas, entre empleado y empleador. Y digo acuerdo entre comillas porque las fuerzas no son las mismas de un empleado con un empleador. Y evidentemente para eso, a través de la historia, se ha creado la Organización Internacional del Trabajo, los ministerios de trabajo, para velar por los intereses del trabajador. Ojo, escuché en algunos días algún comentario deschavetado por ahí de que hablaba que el Ministerio de Trabajo está para cuidar los intereses de los emprendedores. No, 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 no. Eso es desconocer completamente el funcionamiento de la historia y cómo nace a través de la OIT, inclusive el tema este de los ministerios de trabajo. Pero bueno, más allá del comentario dentro de la pausa, lo que les digo es que hay un segundo problema, y es que se está reduciendo jornadas laborales. Entonces, inclusive quienes no pierden el trabajo ya no están en un proceso de trabajo de 8 horas, sino que en algunos casos se ha reducido a 6 horas, a 5 horas, dependiendo del famoso acuerdo al que llegarían entre las partes. Entonces, este acuerdo también reduce el monto sobre el cual se va a aportar al IES, sobre todo en el sector privado. Entiendo yo que en el sector público hubo también alguna comunicación al respecto de que buscarán mantener el aporte, no sé cómo, para Tuvimos un pequeño corte en la señal de internet, pero bueno, retomemos lo que estábamos diciendo la última parte, estimado economista, sobre lo que estábamos hablando de lo que significaría las cifras, que significaría de pérdida para el IES lo que estamos viviendo en este momento. Perfecto, Armando. Entonces decíamos que son tres fuentes. La primera, los desempleados que no aportarán al IES. Segundo, la reducción que habrá en jornadas laborales de algunos empleados. Y tercero, la falta de pago por parte del Estado, tanto del 40% que va al seguro de pensiones o de invalidez, vejez y muerte, como la deuda que se tiene con salud. Entonces, todos estos parámetros pueden afectar la liquidez del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No así la solvencia. De hecho, para que la gente que nos escucha tenga una idea, normalmente la gente dice, es que el IES podría quebrar. Miren, vamos ubicando las cifras categóricamente. El IES tiene una solvencia de 20,000 millones de dólares, un portafolio de 20,000 millones de dólares que está manejado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para poner las cosas en perspectiva, comparemos con algo, comparemos con la cartera total del sistema financiero nacional. Es decir, toda la banca privada del sistema financiero nacional tiene una cartera de 30,000 millones.
Solo el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene una cartera de 20.000 millones de dólares. Es decir, 2/3 de la cartera de la banca privada la tiene el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, vaya, si es una institución solvente. Nadie puede discutir en este momento la solvencia de la institución y la solvencia de los diferentes seguros con sus bemoles. Hay que hacer cambios paramétricos, cambios estructurales, reformas que normalmente se hacen en toda América Latina y el Caribe y que en su momento fueron hechas en Europa. Es decir, este no es un tema de la seguridad social en el Ecuador, es un tema que se lo viene discutiendo a nivel internacional, pero que es un tema que hay que precisarlo, que se necesitan reformas. Sin embargo, la institución es de las instituciones más solventes que tiene el país. ¿Cuál es el problema entonces? Me dirá la ciudadanía. Bueno, el problema es la liquidez, porque usted para pagar las afiliaciones, para pagar, por ejemplo, las pensiones jubilares, usted necesita tener dinero en efectivo. No es que les puede decir, vean, les voy a pagar con una casita, les voy a pagar con un vehículo, les voy a pagar con bonos del Estado. Eso no se puede. Hay que pagar en liquidez. Y entonces esa liquidez, ese dinero en efectivo, es el que probablemente podría hacer falta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo al seguro de pensiones, en los próximos 4 o 5 meses para poder cumplir con sus pasivos. ¿Cuál es el pasivo? El pago a los 500.000 jubilados que tiene el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Ahora, si el problema es la liquidez, esto no acarrearía también que por esa liquidez y todo lo demás, por ahí asome algún oportunista y quiera decir que el banco del IES pase a manos privadas, por ejemplo, porque el IES obviamente no puede pasar a manos privadas porque está prohibido por la Constitución, pero y el banco, o sea, el BIES, ese sí podría ser monetizado en este caso, ¿o no? Mira, Pando, ese es el problema y por eso a mí siempre me gusta empezar hablando de la solvencia que tiene la seguridad social y después que el problema que existe es de liquidez. ¿Por qué? Porque hay alrededor del IES, del BIES, una serie de buitres que están pululando esos fondos. Normalmente en las finanzas internacionales se habla de los fondos buitre. Acá, en cambio, hay unos buitres alrededor de los fondos. Es decir, aquellos que están buscando el negocio de la vida. Y le voy a poner fácil el tema para que todos podamos comprender. Veamos si no es un negocio interesante. Más o menos el IES administra anualmente 6.500 millones de dólares. Eso para todos los seguros que conversaba yo en un inicio, es decir, para el de invalidez, vejez y muerte, para el seguro de pensiones, para el seguro de salud, para el de riesgos de trabajo, para el campesino, pero concentrémonos en uno que además es el oro de la corona o es el tesoro más grande que tiene la corona. ¿De qué seguro estoy hablando? Del seguro de pensiones, del fondo de pensiones. El fondo de pensiones administra anualmente para pagar o cumplir con los jubilados 4.726 millones de dólares. Eso es el gasto total de un año en pago de pensiones. Normalmente quienes administran fondos suelen cobrar un porcentaje pequeñito porque son buenas gentes. Entonces le cobran entre el 3 y el 6%, dependiendo de, evidentemente, los factores. Pero hablemos del 3%, son 4.726 millones de dólares. Si usted calcula el 3% de eso, solo en pasivos, usted está hablando de 141 millones de dólares. Administrar el fondo de pensiones de una manera eficiente. Además, si se toma en cuenta que las probables instituciones que estarían pululando la probable administración de la institución serían algunas que tienen la capacidad de administrar. Digamos que se gasten 20 millones, les queda 120 millones anuales. ¿A quién no le gustaría un negocio de 120 millones de dólares solo tomando en cuenta la administración de fondos de pensiones calculado por el lado de los pasivos, es decir, por los 4.726 millones que tiene que pagar anualmente la seguridad social a los 500.000 jubilados? Entonces, claro, cuando usted empieza a entender estos temas, cuando hablamos de que solo en el seguro de pensiones hay un negocio de 140 millones, cuando hablamos de que los otros seguros también podrían tener interesados,
ya no es tan descabellado aquel discurso que se trata de poner alrededor y esta historia que se teje de que probablemente la seguridad social quebraría si se sigue administrando de la misma manera, que quebraría si no se toman decisiones. A ver, aquí es claro que hay que tomar decisiones. ¿Cómo las han tomado en Europa y actualmente las están tomando en América Latina y el Caribe? Hay que analizar temas demográficos, hay que analizar temas de generosidad, tasas de reemplazo, temas técnicos que harían sostenible la seguridad social a un mayor tiempo. A un mayor tiempo. Siempre va a haber déficit actuarial. Usted revise los cálculos actuariales de cualquier sistema de pensiones a nivel mundial, siempre se va a generar un déficit actuarial calculado a 20, a 30, a 50 años. Eso depende de a qué tiempo le calcula. Pero ojo, no hay que perderse del centro de la discusión. Y el centro de la discusión es, primero, el IES ya es una institución privada porque le pertenece a los afiliados. ¿Es de administración pública? Sí, eso es diferente, es de administración pública. Acá está administrado de manera pública y tenemos un sistema, técnicamente hablando, que es de ahorro y reparto con beneficio definido. Voy a explicar esto en cristiano, ahorro y reparto con beneficio definido. Fíjense, todos los que estamos activos aportamos a la seguridad social y ese aporte del seguro de pensiones se utiliza para cubrir el gasto en los 500,000 jubilados. Me explico, entonces los 2.700.000 afiliados aportamos al seguro de pensiones y ese ingreso corriente que queda se utiliza para cubrir el pago de los 500,000 jubilados. Si al fin de un ejercicio fiscal de un año, digamos del 2020, quedaría algún excedente de recursos, eso va a lo que se conoce como reserva del fondo de pensiones. Un ahorrito que vamos haciendo, ¿por qué? Porque en el tiempo vamos creándonos un pasivo gigantesco, que son estos 2.800.000, 2.700.000 afiliados que algún día llegarán a jubilarse. Y cuando lleguen a jubilarse, ellos van a ser mis pasivos y por tanto financieramente yo tengo que pagarlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en términos demográficos? Que la gente antes tenía 5, 6, 7 hijos, ahora las familias jóvenes ya solo quieren tener 1, 2 o ninguno. O ninguno. Entonces, claro, se reduce el número de jóvenes que van a financiar su pensión, Armando, que seguramente van a financiar mi pensión, pero nosotros estamos financiando las de los actuales jubilados. Y de otro lado, la esperanza de vida también ha subido, lo cual es bueno. A nosotros nos gusta verles a nuestros papás y podemos verles a nuestros abuelos, que mejor, por más tiempo, compartir con ellos pueden compartir con los nietos. Digamos, una linda figura en términos de familia y sociedad, pero es una figura que trae problemas a la seguridad social, porque con la ley del 2001 se calculaba una esperanza de vida de 68 años. Bueno, actualmente la esperanza de vida es 78 y se calcula que en 25 años la esperanza de vida bordeará los 90 años para el Ecuador. Lo que quiere decir que usted se jubila a los 60, si aportó 30 años, básicamente el IES tendría que pagarle 30 años más de pensión. Entonces, claro, este tipo de cosas financieras son las que hacen insostenible un seguro de ahorro y reparto con beneficio definido si no se toman ciertas correcciones, cambios estructurales, cambios paramétricos, nueva ley, ajustes a las tasas de reemplazo y este tipo de cosas. Pero no es que el seguro es insolvente actualmente. Y eso es importante tener en cuenta. Sí, siempre se puede mejorar en la administración. No vamos a decir que la administración es perfecta, tiene errores, siempre se puede mejorar, se puede generar de alguna manera algunos mecanismos que hagan más estable el funcionamiento de la seguridad social, completamente de acuerdo. Pero esa es una cosa, privatizar es otra completamente diferente. Encargar la administración a un privado es completamente diferente. Fíjese que tan social es el IES que según Otto von Bismarck, que es quien inventa en el siglo XIX la seguridad social en Alemania, decía, la seguridad social es la única institución que acompaña al ser humano desde que nace, porque muchos nacimos en sus hospitales, a través de toda su vida, porque cuando empezamos a trabajar todos aportamos a la seguridad social, hasta la muerte, porque tenemos todo esto de auxilios funerales, y decía, e inclusive después de la muerte a través de sus deudos, porque tenemos el tema del Montepío. Entonces, no hay institución más solidaria que la seguridad social y desde mi criterio es infame buscar privatizar una institución como esta, que además le pertenece a los 17 millones de ecuatorianos.
¿Por qué? Sí, es cierto, 2.700.000 ecuatorianos aportamos, pero de alguna manera nuestros hijos terminan siendo beneficiarios, de alguna manera los jubilados terminan siendo beneficiarios. Entonces, hay un montón de ejes y un montón de hilos que en la sociedad atrapan a los 17 millones de ecuatorianos en algún momento como beneficiarios de la seguridad social, aunque evidentemente los beneficiarios y dueños directos son los 2.700.000. Entonces, somos los ecuatorianos los que tenemos que defender la seguridad social. Exactamente, pero ahí se está haciendo como una campaña, porque yo digo, desde que tengo uso de razón, yo vengo oyendo que Elías está quebrado, Elías está quebrado, Elías está quebrado. Pero ahora nos dan la idea, inclusive con el nuevo director, presidente del directorio, que habla de que hay que cobrar inclusive ciertas atenciones a los hijos de los afiliados. Esto daría a entender a mucha gente de que obviamente ya hay problemas de dinero en el IES y que entonces podría ser justificado el hecho de que se busque la administración privada. Entonces, y esto de la atención a los hijos, dicen que fue un golpe duro para la seguridad social. ¿Usted qué opina, economista? A ver, aquí hay varios temas. El primero, indudablemente hay que hacer reformas de la seguridad social. ¿Por qué? Porque por lo que acabamos de comentar. Ujú. Todos los países, actualmente Paraguay está pasando una reforma, Colombia ha propuesto una reforma, en Brasil están camino hacia una reforma. Todos los países están teniendo en América Latina y el Caribe esto que se denomina el fin del bono demográfico. Este hecho de que éramos mucho más activos que los jubilados, esto se va a terminar alrededor del 2040 y todos están programando estrategias que les permitan generar mayor sostenibilidad en el seguro de pensiones, que además es la razón de ser del IES. El IES lo que busca es que la gente no se quede desprotegida en la tercera edad, cuando llega a jubilarse. Después, estos aires de privatización yo siento que han existido siempre, y siempre que determinado grupo político asume el poder, va tomando fuerza. Allá por 1995, usted se acordará, había una consulta popular en donde al pueblo le consultaron ya la posibilidad de incluir en el sector privado la cobertura de las prestaciones otorgadas por la seguridad social. El resultado fue un categórico no. En aquella época, al gobierno de Sixto Durán Ballén, cuyo vicepresidente era Alberto Dajic, ya se le dijo que no. Bueno, resulta que ahora uno de los mismos actores está en una serie de medios de comunicación hablando de que es necesario privatizar la administración del IES. Es decir, lo mismo que ya le dijeron que no en el 95, lo están volviendo a vender reencauchado. Entonces, de ninguna manera yo creo que la población va a ser ingenua y caer en este contexto de la privatización de la seguridad social, porque sería privatizar sus recursos, mis recursos, los recursos de todos los afiliados, y que, como yo decía, de alguna manera tienen algún beneficio en la mayor parte de los ecuatorianos. Ahora, que hay que hacer reformas innegables, que seguramente va a haber que analizar en el seguro de salud varias cosas. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, en el seguro de salud, cuando se incluyó a los cónyuges de los afiliados, se puso un aporte, me parece que es del 3,4% que tienen que aportar si es que usted quiere que su cónyuge pueda recibir la atención del seguro de salud. El seguro de salud, diferente al de pensiones que hablábamos, que es de ahorro y reparto con beneficio definido, el seguro de salud es de prima y siniestro. Es decir, todos pagamos una prima y eso va a un fondo común y ese fondo común permite atender los siniestros que se generen por enfermedad entre los afiliados. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que sí, efectivamente los beneficiarios crecieron más rápido que los afiliados por este tema de concederles el derecho a los menores de 18, que en su principio podía ser algo que sonaba interesante. Ahora, cuando uno va analizando en el tiempo los ajustes, se encuentra con que los menores de 18 años reciben atenciones más o menos por 250, 270 millones de dólares al año, que están desfinanciadas, que no tienen alguien que pague por eso. ¿Por qué? Porque los afiliados pagamos para que se atienda a esos 2.700.000 afiliados. Así funciona un seguro de prima y siniestro, es decir, usted paga una prima y con eso tiene cobertura en caso de que pase algo. Por los jubilados,
y por los enfermos catastróficos debe pagar el Estado. ¿Por qué? Porque así reza la ley. Si queremos cambiar eso, vea, yo no me cierro a ningún tema, pero bueno, habrá que cambiar la ley. Y finalmente, con el tema de los menores de 18, claro, este es un rubro que no está cubierto y que se debería buscar una cobertura. ¿Cuáles son las posibilidades de cobertura? Bueno, varias. Habrá que analizar desde cuál es la conveniencia que tiene el sistema para ser sostenible en el tiempo. Entonces, podemos hablar de que todos aportemos un determinado porcentaje pequeño para que vaya destinado a cubrir las enfermedades de los menores de 18. Podemos pensar que solo los que tenemos hijos menores de 18 aportemos. Podemos pensar en otra tercera fórmula que sería que se aporte por cada hijo. Es decir, que no sea un porcentaje fijo, sino por cada hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo en el fondo de esto? El objetivo es que los menores de 18 puedan tener un seguro. Y es más, mi propuesta sería que los menores de 18 tengan una cobertura diferente a la que tenemos los afiliados y que puedan ser reasegurados. ¿Por qué? Porque eventualmente podemos tener un colapso en los sistemas públicos de salud con atenciones en hospitales de tercer nivel para casos que podrían ser atendidos en primer nivel. El IES fue construido en términos de hospitales pensando en atención por riesgos de trabajo, por enfermedades laborales, por enfermedades catastróficas, enfermedades que en un porcentaje mucho más alto se producen en las personas que están trabajando, es decir, en los empleados de entre 15 y hasta 60 años. Ahora hay nuevas patologías en los niños menores de 18, como generalmente es común en los niños de 18 años, las luxaciones de brazo, las roturas de fémur, ese tipo de actividades diferentes a los adultos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces esas enfermedades se terminan curando en hospitales de tercer nivel, resultando más caro para la seguridad social. Entonces ahí se podría pensar en un reaseguro. Ya, todo esto se puede conversar. Uno se puede sentar en la mesa y decir técnicamente, fuera del componente político, qué es lo mejor para el seguro de salud. Alguna vez decía yo en un seminario igual algo que es completamente lógico. El director del seguro de salud tiene un conflicto de intereses desde que lo posesionan, porque ¿cuál sería el objetivo de un seguro de salud? Piense usted por un momento en cualquier seguro en el mundo, ¿cuál sería el objetivo de un seguro de salud? Reducir la siniestralidad. Mientras menos siniestralidad tiene y mientras más puede prevenir a través de salud preventiva, el que la gente llegue a tener problemas, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo problemas de riñones, que son estas enfermedades que se causan generalmente por mala alimentación. Entonces, si pudiésemos prevenir ese tipo de enfermedades con salud preventiva, tendríamos menos siniestros. Pero a la vez, el director del seguro de salud administra todos los hospitales de la seguridad social. ¿Cuál es el objetivo de un hospital? Pensemos solo en un hospital. Bueno, el hospital necesita más pacientes, porque si atiende más pacientes, va a tener una mayor facturación. Entonces, aumentar la siniestralidad. Fíjese, el mismo director para dos cosas completamente diferentes como objetivos. Reducir la siniestralidad del uno y del otro aumentar la siniestralidad. Entonces, tal vez debemos pensar en una empresa pública que administre el tema de los hospitales del IES. Pero lo que pasa es que acá solo pensamos en el sector privado. O sea, ¿cuál es el problema que hay en la seguridad social? Ah, es este conflicto de intereses en el seguro de salud. Ah, entonces entregámosle a un privado. No, 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 no. Acá se puede hacer las cosas del sector público con eficiencia. Hay que entender que el sector público no es sinónimo de ineficiencia, como tampoco el sector privado es sinónimo de eficiencia. Creo que de los dos lados hay las dos cosas. Entonces, hay que buscar el camino correcto para solucionar los problemas. Que tiene problemas la seguridad social innumerables. Fíjese, una institución que como yo le he dicho ahora, va con la vida misma, una institución que tiene 2.700.000 afiliados, que tiene que administrar 5 seguros y 2 fondos, que administra más de 6.500 millones de dólares al año. Imagínense cuántas personas están alrededor, cuántas empresas están alrededor, pululando la institución, pululando la seguridad social porque les interesa un contrato de insumos, de medicamentos, de construcción de hospitales, de tarjetitas para los jubilados, de poder prestar ciertos servicios de catering para los jubilados. Fíjese todo lo que hay alrededor del IES, entonces todos los tentáculos que se mueven desde el sector privado, no solamente desde el público, para tratar
de captar algo de esos 6.500 millones de dólares que tiene la Seguridad Social. Entonces también hay que hacer una culpa. Muchas veces decimos, es que los funcionarios públicos son corruptos. Pensemos que hay quien corrompe y quien termina cayendo en la trampa y se convierte en corrupto, pero hay corrupto y corruptor. Entonces, Exactamente. yo siempre digo que aquí el problema no es del sector público, del privado, la eficiencia o la ineficiencia, hay de las dos cosas, eficientes e ineficientes de los dos sectores. ¿Y cómo vamos a construir una mejor seguridad social desde mi óptica? Si lo hacemos pública con mayor eficiencia. Exactamente, y ese es el camino que están tomando grandes potencias luego de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que nos ha cogido a todos. Eh, Justamente todos están apuntando hacia el Estado. No es que están yéndose a lo privado, sino que inclusive presidentes como el de Francia dice que desde ahora en adelante la salud no puede verse como un negocio, entonces tiene que manejarse desde el Estado y eso es lo que hacen otros países, pero nosotros al parecer estamos yendo siempre contracorriente. Economista, una última cosa y tiene que ver justamente con el IES. Em, en esta enfermedad del COVID-19, el, esta enfermedad no la catalogan como una enfermedad profesional, ni como ni el Ministerio de Trabajo ha dicho que no se puede considerarla como un accidente de trabajo ni como una enfermedad profesional, eh, saltándose las recomendaciones de organismos internacionales que dicen lo contrario. Sin embargo, eso se ha tomado desde el Ministerio de Trabajo, pero no se ha consultado a quienes manejan el reglamento justamente de enfermedades profesionales, que, que son riesgos del trabajo. ¿Qué opinión le merece a usted de esta decisión sin tomarle en cuenta en este caso a la Dirección de Riesgos del Trabajo, que es quien maneja esto? Entiendo, Armando, que usted se está refiriendo al mismo Ministerio de Salud, al mismo Ministerio de Trabajo, que Mismo. dijo que el ministerio está ahí para el beneficio de los empleadores, para que se pueda permitir mayor emprendimiento. Exacto. Entonces, ya eso le da una idea de cómo está funcionando actualmente el Ministerio de Trabajo. La razón de ser del Ministerio de Trabajo debe ser defender al más débil y en una relación de poder empleado-empleador, generalmente el más débil es el empleado. Así nacen todos los decálogos y todos los argumentos que ha puesto la Organización Internacional del Trabajo para que a través de los ministerios de trabajo se defienda al trabajador. Desde mi óptica, si un trabajador está asistiendo a su lugar de trabajo y ahí contrae el COVID-19, evidentemente que hay una enfermedad laboral. Evidentemente. Ahora, podrían decir, pero bueno, Villacrés no es técnico. Ok, consúltenle al seguro de riesgos de trabajo. Exacto. Tómenle en cuenta al seguro de riesgos de trabajo, que es quien maneja este tipo de siniestralidad, y pregúntenle. De lo que yo conozco, es lógico pensar que este tipo de enfermedades son consideradas parte de los riesgos inherentes al trabajo si a una persona le estamos obligando a que acuda a su lugar de trabajo porque tienes que producir, porque tienes que educar, porque tienes que realizar cualquier actividad. Pero la situación de fondo es, si está yendo al lugar físico de trabajo y ahí contrae la enfermedad, evidentemente esa es una enfermedad que proviene de un riesgo de trabajo. Y otro tema, Armando, que no quisiera dejar de lado, es efectivamente lo que conversamos. Ujú. La protección social la tiene que entregar el Estado. La seguridad social la tiene que entregar instituciones como el IES. Pero hoy más que nunca, varios gobiernos a nivel de América Latina y del mundo han coincidido que no se puede privatizar la salud, la educación, la seguridad social. Entonces, a veces parece que no leemos, que somos una sociedad que no nos gusta revisar lo que dicen otros países, lo que revisamos solo lo que nos gusta No nos de aquello conviene. que dicen los otros países, de aquello que nos conviene. Pero no nos estamos dando cuenta cómo las sociedades más capitalistas agradecen el haber tenido un sistema de salud público. Fíjese usted en Inglaterra, todos los tributos que se hacen al sistema de salud, no solamente ahora, en la época de las Olimpiadas que se hicieron en Inglaterra, usted podía ver todo un tributo especial a su sistema de salud, un sistema de salud público.
Entonces, no podemos deslindarnos de esto que es importante. Hay servicios que deben ser proporcionados por el Estado y que entran dentro de lo que se conoce como protección social. La protección social tiene que ser entregada por el Estado y esa protección social se financia con la recaudación de impuestos. La Comisión Económica para América Latina acaba de sacar un reporte en donde dice que el 6% de impuestos, el 6% del PIB con respecto a impuestos, se evade anualmente en los países de América Latina. Estoy hablando en el caso ecuatoriano más o menos de 6.000 millones de dólares, dinero más que suficiente para poder financiar el sistema de salud, lejos de estar pensando en recortes, en más endeudamiento, en pagarle a Goldman Sachs, a Credit Suisse, a quienes ostentan el capital a nivel internacional. Yo creo que hay que dolernos por nosotros mismos. Estamos viviendo una época complicada, una época de recesión, una época que le ha costado a muchas familias no solamente lágrimas por el tema de perder un empleo, sino lágrimas por perder a un ser querido y esos seres queridos no vuelven. Eso es irreparable, no hay nada que podamos hacer para recuperar. Pero entonces pensemos al menos de lo que podemos recuperar en la economía, en la seguridad social, en aquello que nos compete a todos. Aquello de las vidas, aquello de las vidas en algún momento deberá ser juzgado por acción u omisión, porque no es justo que en el Ecuador se hayan destinado recursos para otras cosas en lugar de destinar la mayor cantidad de recursos posibles para nuestros ecuatorianos, para nuestros hermanos, para nuestros compatriotas. Exactamente, así es, economista, y queremos agradecerle eh, su apertura hacia este espacio para haber aceptado esta entrevista. Realmente es importante que nuestra ciudadanía, nuestros oyentes, tengan claro lo que está sucediendo en el IES. Y como usted bien dice, sí, llegará el momento en que habrá que juzgar todas estas acciones y omisiones que se tomaron en esta crisis sanitaria y que costó tantas vidas a nuestros compatriotas. Economista, su mensaje final a la ciudadanía. Gracias, Armando. Un mensaje de optimismo, un mensaje de que más allá de que nos dicen que la economía se está desacelerando y en efecto es así, más allá de que vamos a decrecer, siempre después de la tormenta viene la calma, mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Entonces pensemos que hay oportunidad de que el país salga adelante, que este país depende de los 17 millones de ecuatorianos, que necesitamos formar más a los niños en valores, que necesitamos formar más en ética, que necesitamos transformarnos en una sociedad más justa, en donde, como decía, digo yo, el gran economista mexicano Mario Moreno Cantinflas, yo no quiero que se terminen los ricos, lo que quiero es que se terminen los pobres, lo que quiero es que exista más justicia, que no existan niños que deban subirse a los árboles para recibir clases porque no les llegue internet, que no existan profesores que tienen que viajar de un lado a otro, sino que existe esa posibilidad de que como Estado seamos capaces de generar oportunidades para los que menos tienen. Ese es el país con el que soñamos todos y yo creo que ese es el optimismo que necesitamos ahora los ecuatorianos. Ya estamos muy golpeados por el COVID-19, por la economía. Pensemos optimistamente. Estoy convencido de que los ecuatorianos somos trabajadores, somos gente soñadora y somos gente que nos merecemos un país con crecimiento, con sostenibilidad, pero sobre todo un país con justicia social. Exactamente, muchísimas gracias nuevamente, economista, y así será. Los afiliados, pues tenemos que eh, defender al Seguro Social y obviamente también luchar porque este país siga saliendo adelante. Y si nos hacen retroceder, pues si nos hacen retroceder 2 pasos, hay que caminar 4 hacia adelante. Eso es lo que tenemos que llevarnos siempre en la cabeza. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que se conectaron a nuestro programa. Nosotros estamos regresando ya con los programas del día martes. Ya viene cuarta instancia, ruta de letras, diálogo abierto, ruta caleidoscopio y la voz del trabajador, exactamente a las 20 horas de Ecuador. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, economista, nuevamente. Gracias, gracias a ustedes también.